Shalom de Kulam, Perashat de la semana, Perashat Vaikra. Comenzamos nuevo libro de la Torá, y el libro más complicado de la Torá, de hecho, con leyes de Kohanim, leyes de Korbanot, leyes de pureza e impureza. Temas que sobre todo son complicados para nosotros porque son una realidad que no hemos vivido. ¿Sí? Al ser que no tenemos Bet HaMikdash aún, son cosas que no ponemos en práctica, y entonces como que nos cuesta identificarnos con lo que estamos estudiando en el libro de Vaikra. Pero de todas formas hay que saber que todas esas leyes ahorita no están en práctica, ¿sí? Porque no tenemos Bet HaMikdash. Pero va a haber un momento en que tengamos Bet HaMikdash y todas esas leyes van a volver a estar en práctica, entonces hay que saberlas. Entonces recomiendo mucho estudiar el libro de Vaikra, lento, sobre todo eso, estudiarlo lento, con paciencia, con la explicación de Rashi, que es lo básico para entender bien el texto. Vale mucho la pena. Aunque hayan ahí muchas leyes que nosotros nunca vamos a poner en práctica, por ejemplo, leyes de Kohanim. Yo no soy Kohen, y no sé si alguien es Kohen que está viendo el video, pero los que no somos Kohanim, nunca en la vida vamos a poner en práctica alguna ley de los Kohanim. De todas formas, es bueno estudiarlas, ¿sí? Por el simple hecho de conocer la Torah. Entonces vale la pena, lo recomiendo mucho. Todo, lo que vamos a estudiar hoy es algo que escribe Rabbeinu Yitzhak Abarbanel en su introducción a su explicación al libro de Vaikra. Él trae una introducción antes en la cual explica algunos conceptos, algunas cosas interesantes, y vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Poquito para no alargarnos demasiado. ¿Qué cosas vamos a ver? Primero, la Torá utiliza dos palabras para llamarle a los korbanot. La primera palabra es korban, la palabra que he estado diciendo todo este tiempo, korban. Y la segunda palabra es zebach. Por ejemplo, al korban pesach la Torá le llama zebach. ¿Sí? Va amartem zebach pesach ula Hashem. Entonces hay que entender si hay alguna diferencia entre la palabra korban y la palabra zebach, o son sinónimos totalmente iguales que no tienen ninguna diferencia. Hay que entender por qué la Torá a veces le dice a algún korban zebach y a veces le llama korban. ¿Por qué? Esa es primera cosa. Segunda cosa, vemos que la Torá especifica que una persona que quiere ofrecer korbanot tiene que ofrecer minabakar u minatzon. Solo puede ofrecer o minabakar, de los animales vacunos, digamos vacas, toros, o minatzon, de los animales bovinos, como las ovejas, por ejemplo. Y aparte hay korbanot que son ¿cómo le llaman esto? Torim. En la Torah se llama tórtolas y palomas. Entonces son animales muy específicos que la Torah ordena: de esto quiero korban, de esto, nada más de esto. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente esos animales y por qué no otros animales? Eso también hay que tratar de entender. Bezrat Hashem, ¿sí? Vamos a ver, en la medida de lo posible, tratar de entender. Y otra cosa es, ¿cuál es el motivo por el cual la Torah ordenó ofrecer korbanot? ¿Sí? ¿Por qué ofrecer korbanot? Hoy en día eso nos parece muy extraño, ¿cierto? ¿Por qué ofrecer animales? ¿Por qué? Si Dios no necesita animales. Dios no se come los animales que se ofrecen en el Mizbeach. Entonces, ¿por qué ofrecer korbanot? Todo eso, Bezrat Hashem, vamos a tratar de verlo en este shiur. Entonces, primero, dijimos que la Torá utiliza dos palabras para referirse a los korbanot: la palabra korban y la palabra zebach. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Dice Rabbeinu Yitzhak Abarbanel que el nombre korban es un nombre mucho más general, pero el nombre zebach es un nombre más específico. ¿Por qué? Porque la palabra zebach, zebijá, significa shejitá. ¿Sí? Por ejemplo, el pasuk en Devarim 12:21 dice: Bezavachta mi bekareja o mitzoneja kasher tzivitija, y le harás shejitá. Bezavachta, la palabra zebach, y le harás shejitá a tus vacunos y a tus bovinos tal como te ordené.
que de ahí aprenden de tema de alajot de Shejitá, no importa, no es el tema, pero Bezabachta, ahí está la palabra Zebijá, Zebach, eso es Shejitá. Por eso, la Torá, cuando le va a llamar a un corbán Zebach, cuando es un corbán al cual se le puede hacer Shejitá, o sea, a los animales. Por eso la Torá, por ejemplo, le llama al corbán Pesach Zebach, Zebach Pesach, porque al corbán Pesach se le hace Shejitá. En cambio, la palabra corbán es un nombre mucho más general que se utiliza incluso, por ejemplo, para las ofrendas de harina, las menajot. Ahí se le llama corbán minja. Y no se le llama zebach minja. ¿Por qué? Porque a la harina no se le hace shejitá. ¿Sí? Es imposible hacerle a la harina shejitá. Entonces, por eso el nombre corbán, digamos, es un nombre mucho más general. Todo zebach puede llamarse corbán, pero no todo corbán puede llamarse zebach. Por ejemplo, las menajot no pueden llamarse zebach, sino corbán. Eso es primera cosa, nada más para entender la diferencia, por qué la Torá se diferencia y utiliza palabras como que aparentemente se ven iguales, pero no son iguales. ¿Por qué se llama corbán? ¿Qué significa la palabra corbán? ¿Sí? Que dijimos que es un nombre general para todos los korbanot, incluso los animales o las ofrendas de harina, todo. La palabra corbán se utiliza por dos razones. Primero, porque porque nikrav a la mizbeach, porque se ofrece sobre el mizbeach. Nikrav, se ofrece, se ofrenda. Y aparte, porque el corbán también viene de la shon kirba, como una cercanía. El corbán viene a acercar a la persona con Dios. Por eso se utiliza la palabra corbán. Ok. Ahora, dijimos, ¿sí? Leo un poco de lo que trae acá Rabbeinu Abarbanel. בזכרה התורה שהקורבן בכלל ממנו שיהיה מהבעלי חיים הביתיים, וזה מגימל מינים מהבהמות שהם מן הבקר ומן הכבשים ומן העזים. Dice, la Torah nos dijo que el corbán de los animales tiene que ser de 3 especies. Digamos de los animales betiim le llama, animales domésticos. De la behemot, que son de la bakar, de todos los vacunos, umina kevasim, umina izim, y de las ovejas y de las cabras, esos 3 animales. Umimeno sheyemina meofef bezemina torim umin binea yonah, bilbad. Y de las aves la Torah ordenó tórtolas y palomas. Umimeno sheyemina tzomeach hayotze mina aretz behu aminha, bezemi gimel minim, beema lechem, beashemen, beayain. Y aparte también del mundo vegetal, ya dijimos del mundo animal, ¿qué animales se ofrecen? Del mundo vegetal se ofrecen también, parte de los korbanot, aceite, vino, pan, ¿sí? Ese es del mundo, digamos, vegetal. Sí, el pan obviamente es del mundo vegetal porque viene del trigo, ¿sí? Benit vasefa lema levoná, y aparte también la levoná, que era también una especie. Es curioso, fíjense que en el Bet HaMikdash se ofrece prácticamente cosas del mundo animal, cosas del mundo vegetal y cosas del mundo mineral también, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay lo que se llama en Sukkot Nisuch Hamaim, la libación de agua. También agua se ofrecía en el Mizbeach. Entonces tenemos ahí que ofrecemos en el Bet HaMikdash cosas del mundo mineral, del mundo vegetal y del mundo animal. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos prácticamente todo lo que existe como para el servicio de Dios. Vamos a decirlo así. Por medio de utilizar todas estas cosas para ofrendar a Dios, estamos prácticamente justificando que estas cosas existan. ¿Para qué existen los animales? Sino para utilizarlos para servir a Dios. Para que existan y ya, y se mueran y ya, nada más. No, hay que darles un sentido profundo a la existencia de los animales. Y por eso ofrecemos korbanot. Me van a decir, bueno, pero ¿por qué no ofrecemos entonces de todos los animales? Ofrezcamos gatos, perros, qué sé yo, todos los animales. ¿Por qué a los gatos no los ofrecemos? Respuesta, así como Dios, por ejemplo, con la especie humana. Dios quiere que se cumpla su Torah. ¿Sí? Dios creó la Torah para que la cumplan. Ahora, de todas formas, Dios no quiere o no obliga que toda la especie humana cumpla la Torah, sino simplemente el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel está como en representación de toda la especie humana. Y el pueblo de Israel es chiquito en comparación con toda la humanidad. La humanidad también tiene sus leyes, obviamente, leyes universales y todo eso, pero no están obligados a cumplir Torah. Simplemente con que un grupo pequeño de personas cumplan, que es el pueblo de Israel, con eso ya basta para, justificar la existencia de la humanidad, del hecho de que se cumpla la voluntad de Dios. Así también con el mundo animal. No hace falta que ofrezcamos de todos los animales a Dios, sino de un grupo específico. Y también el mundo vegetal, cosas específicas, y del mundo mineral, algo específico. Esto es como que le da una justificación a que exista, ¿sí? Que se usa para el servicio de Dios. Entonces sale según esto que todos los animales que ofrecemos vienen en representación de todo el mundo animal. Todas las cosas vegetales que ofrecemos vienen en representación del mundo vegetal y lo mineral viene en representación del mundo mineral. Ahora, acá Rabbeinu Yitzhak Abarbanel se mete en el tema de por qué la Torah ordenó, con el tema de los korbanot, por qué la Torah ordenó específicamente que sean vacas y que sean kebasim y zim, que sean ovejas y que sean cabras. ¿Por qué específicamente esos animales? Y también por qué específicamente tórtolas y palomas. Y aquí él cita a el Rambam en su libro Moreh Nevuchim, que el Rambam ahí trae dos motivos que les soy sincero, el primer motivo no entendí. Pero bueno, el Rambam ahí trae dos motivos por los cuales la Torá eligió específicamente a estos animales para ofrecer como corbán. El primer motivo, el Rambam dice, les voy a decir más o menos lo que él dice, pero yo no entendí del todo. Él dice, al ser que estas especies de animales, en esencia y por la forma en que se alimentan, son muchísimo mejores que los demás animales. No sé específicamente en qué, digamos, en qué se expresa esta ventaja sobre los demás animales. Él dice beazanatam, en su comida. Quizás, no sé, quizás porque no son animales que matan a otros animales para comer. No sé, la verdad ese motivo no lo entendí. Pero él dice, bueno, hay un punto acá que en estos animales es mucho más elevado que en los demás animales. Ese es el punto. Y el segundo motivo es más sencillo, que es porque estos animales son muy fáciles de conseguir. Vacas, cabras, ovejas, son animales que la gente, sobre todo en los tiempos de antes, tenía en sus casas. Y también los palominos y las tórtolas eran muy comunes de ver en las calles y todo eso, hoy en día también. Entonces son muy fáciles de conseguir y Dios no quiso por eso ponernos la carga de ofrecer tigres y ofrecer leones y ofrecer no sé qué y tener que ir a África para traer tal animal. No, estos son animales que están allí, cerca, entonces por eso Dios ordenó específicamente de estos animales. Sí, y este motivo también al parecer lo trajo también el Ralbag, Rabbeinu Levi ben Gershon. Y acá agrega otra cosa Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, linda, y él dice que también estos animales, sí, las vacas, las ovejas y las cabras también vienen a insinuar a los tres patriarcas. Él dice, la vaca, el bakar, los vacunos, vienen a insinuar a Abraham Avinu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con respecto a Abraham Avinu, que está escrito, Ve'el bakar ratz Abraham, Baikach ben bakar rach batov. En la perashá, me parece en Perashat Vayera, cuando llegan los ángeles donde Abraham, ahí está escrito, Ve'el bakar ratz Abraham. Y Abraham corrió hacia los vacunos y agarró un vacuno rach batov, uno bueno y suave, y ahí se los hizo, ¿cierto? Se los preparó. Entonces ahí se menciona el bakar con respecto a Abraham, los vacunos. Por eso insinúa a Abraham. Los kebasim, las ovejas, kebasim, vienen a insinuar a Yitzhak. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? En la Akedat Yitzhak, al final, ¿qué se ofreció en vez de Yitzhak? Un Ail. Ail es, digamos, la oveja, pero cuando ya está más adulta. Al principio se llama Keves cuando tiene un año,
pero a partir de los 2 años, de 1 año y algo, de 1 año y cacho, ya se llama Ail. Entonces, por eso viene a insinuar a Yitzhak. Y después tenemos también las cabras, el rebaño. Eso viene a insinuar a quién, a Jacob. ¿Por qué? Porque ahí está escrito que le dijo su mamá, le dijo Rivka, le dijo a Jacob, Lechna el atzon bekachli misham sheneged zim. Sí, anda al rebaño y tráeme de ahí 2 cabritos. Cierto que él vistió la piel de estos animales para recibir la verajá de su papá en vez de Esau. Entonces, ahí vemos que estos 3 animales vienen a insinuarnos a los 3 patriarcas. Y esto él no lo explica más a fondo, la verdad. Los tórtolos y los palominos vienen a insinuar a Moshe y a Yoshua. Eso él lo explica, ¿sí? Rabbeinu Yitzhak Abarbanel lo explica en la perashá que habla de, en Perashat Lech Lecha, en el Brit Ben Abetarim, el pacto de las partes que hizo Abraham. Ahí él explica por qué las palominos y las tórtolas insinúan a Moshe y a Yoshua. Entonces, Bekitsur, en resumen, lo que está diciendo acá es que Dios eligió estos animales porque estos animales vienen a insinuar a todas estas personalidades importantes también de la Torá. Y él trae un segundo motivo también, aunque este no lo voy a tanto detallar porque es largo. Un segundo motivo también es que todos estos animales, todos los que dijimos, todos los vacas, toros y todo el vacar, todos los vacunos, todos los bovinos y los tórtolos y los palominos, todos, si vemos el Tanaj, los profetas compararon al pueblo de Israel con todos estos animales. Entonces, si los profetas compararon al pueblo de Israel con todos estos animales, es que hay algo en común. Entonces, por eso Dios eligió específicamente estos animales, porque hay algo en común, que tienen alguna cualidad tal vez que tienen en común con el pueblo de Israel. No voy a traer todos los versículos porque son un montón. Él trae versículos de Osea, de Amós, de Yehezkel, de Irmiyá, de Yeshayá. Kitsur, eso nada más les voy a decir para no alargarme demasiado. Todos esos animales fueron comparados con el pueblo de Israel. Por eso Dios ordenó específicamente corbanot de estos animales. Ok, ahora llegamos a otro tema, que es ¿por qué la Torá me ordena, o por qué la Torá ordena ofrecer corbanot? ¿Por qué? Hoy en día eso nos parece muy extraño, ¿cierto? Ofrecer animales. Pero ¿por qué la Torá ordena algo así? Entonces el Rambam, en su libro Moreh Nevuchim, en la parte 3, ¿sí? El Moreh Nevuchim se divide en 3 partes. En la parte 3, en el capítulo 32, allí él explica lo siguiente. Voy a leer acá lo que trae Rabbeinu Yitzhak Abarbanel. Él cita el Moreh Nevuchim. Él dice así: Veaya aminaga mefursam baolam kulo, shaya az kol ha'amim regilim bo, בעבודה כוללת לבני אדם לאלוהיהם היא להקריב מיני בעלי חיים, להיכלות ההם שהיו שם מצלמים להשתחוות להם ולקטר לפניהם, בעובדים הפרושים שם והיכלות ההם אנסים לכוכבים היו כהניהם. Él dice, la forma en que todo el mundo servía a sus dioses en la antigüedad, ¿cómo era? Ofreciendo korbanot. Esa era la forma, ofrecer korbanot. Entonces era algo como que ya estaba muy normalizado en toda la cultura del mundo. Ofrecer korbanot cada quien a su Dios. Esa era la forma más común de servir a Dios. Y por eso, ¿qué hace la Torá? Viene la Torá y cuando le ordena al pueblo de Israel servir a Dios, ¿qué hace? Agarra esa costumbre que tenían los idólatras y nos dice, ¿saben qué? Háganlo también de esta forma. Pero nada más que háganlo para mí, dice Dios. No lo hagan para otras cosas, para otros dioses, para otras cosas. No lo hagan, háganlo para mí. O sea que, ¿qué sale? Sale de acá que Dios, entre comillas, agarró lo que ya estaba en el mundo, acostumbrado a cómo cada quien servía a su Dios. Y eso, ya que el pueblo de Israel también tenía en mente así, a ofrecer korbanot, que esa era la única forma que se les ocurría de servir a Dios, Dios no quiso venir y cambiarles todo y decirles que tienen que hacer otra cosa. No, al ser que ya estaba muy normalizado, Dios vino y dejó esa manera de servir a Dios, nada más que dijo, háganlo para mí. Sí, dice acá el Rambam, Lo gazdra chokhmato letzavot otanu shenaniach minei avodotahem kulam belevatlam.
Dice, no quiso la Torá ordenarnos que dejemos a todas esas formas de servicio y que las anulemos, que no ofrezcamos korbanot. No quiso la Torá hacer eso. Porque entonces el pueblo de Israel no podrían dejar esos servicios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por naturaleza a la persona le cuesta deshacerse de lo cual él está acostumbrado. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que la manera de servir a Dios es ofreciendo korbanot. Entonces, si Dios venía diciéndoles no ofrezcan korbanot, era algo muy difícil para el pueblo de Israel dejar de hacer, y por eso Dios dijo, ¿saben qué? Háganlo, pero háganlo para mí. Él trae un ejemplo, él dice, ¿a qué se parece esto? Es como si le dijéramos a alguien de nuestro tiempo que la forma de servir a Dios no es haciendo tefilá, no es rezando, no reces. A alguien de nosotros le costaría muchísimo no rezar. Sí, como que decimos, pero entonces, ¿cómo me relaciono con Dios? Esa es la forma que yo encuentro para relacionarme con Dios, rezando. Para ellos, la forma de relacionarse con Dios que encontraban lógica era ofrecer korbanot. Esa era la forma, no se les venía a la mente otra cosa. Entonces era muy difícil para ellos dejar de hacer eso. Por eso vino Dios y, como quien dice, fluyó con ellos. Y dijo, está bien, síganlo haciendo, nada más que háganlo para mí. Sí, así el Rambam me explica también, por ejemplo, que hay muchas cosas, leyes en los korbanot raras. Por ejemplo, vemos que todos los korbanot tienen que traer sal. Pero, por otro lado, dice la Torah, Bejol seor, bejol levash, lo taktiru mimeno ishela Hashem. Está prohibido ofrecer en los korbanot levadura y miel. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? El Rambam me explica en Moreh Nevuchim que esto viene en contra de la costumbre de Avodah Zará. ¿Cuál era la costumbre con los idólatras? Que ellos ofrecían korbanot, todos con levadura y con miel, les ponían muchísima. Vino la Torah y dijo, ustedes no lo hagan así. Y ellos, ¿qué pasa? Ellos no ofrecían korbanot con sal. Y nosotros, viene la Torah y nos dice, tienen que llevar sal todos los korbanot. Como que viene a combatir contra la Avodah Zará. Entonces, como que Dios lo que quiso hacer es que sirvamos a Dios, solo a Él, y quitarnos todas esas también, por otro lado, cosas de Avodah Zará. Venir y que hagamos lo mismo, pero de forma diferente y con muchas leyes contrarias a la Avodah Zará. Ok. Esto es lo que dice el Rambam. Entonces, Rabbeinu Moshe ben Maimón, que la Torah, ¿por qué ordenó ofrecer korbanot? Porque era lo normal. Entonces la Torah quiso fluir con eso y dejar que hagamos korbanot. Pero Dios, con sus propias normas, nos dijo cómo hacerlo y que lo hagamos solo para Él. Viene el Ramban, el Nachmanides, y leyó estas palabras que dijo el Rambam, y no le gustó para nada lo que dijo el Rambam, y escribió que lo que dijo el Rambam son palabras vanas, que no son para nada correctas. Y él trae varias kushiot sobre el Rambam. Él trae varias preguntas en contra del Rambam. Él dice, vos me estás diciendo que ofrecer korbanot era la manera que todos los idólatras, la forma que hacían era ofrecer korbanot, y entonces la Torah viene y nos ordena a nosotros también ofrecer korbanot, pero solo para Dios. Dice el Ramban, el Nachmanides, no entendí. Antes de que existiera la idolatría en el mundo, ya se ofrecían korbanot. ¿Qué dicen Hazal? ¿Qué dicen Jajamim con respecto a Adam Rishon? Que él ofreció korbanot. ¿Qué vemos en la Torah con respecto a Noach, al salir del arca? Que él ofreció korbanot. Y ahí no habían idólatras. ¿Cierto? Con Adam Rishon no habían idólatras. Con Noach tampoco. Todo el mundo ya se había muerto. Y Noach ofreció korbanot. Entonces no es una costumbre idólatra, dice el Ramban. ¿Cómo me está diciendo que es una costumbre idólatra y que la copiamos de ahí y que ahora la hicimos a nuestra manera? No es cierto. Entonces viene el Ramban y dice, ¿sabes qué? No, en realidad ese no es el motivo, sino que el motivo de ofrecer korbanot es otro. ¿Cuál es el motivo? Él trae dos explicaciones. La primera es prácticamente que el korban viene como un tajlif, como un reemplazo a la persona. Que la persona sienta que cuando él está ofreciendo el animal, prácticamente él debería haberse ofrecido a sí mismo, a Dios. Por ejemplo, una persona que pecó, sí, que ve todo lo que le hacen al animal y eso, que piense que eso le deberían haber hecho a él, ¿sí? Entonces, para eso viene el Corbán. Dios no quiere sacrificios humanos, entonces ofrezcan un animal y nada más sean conscientes de que eso es lo que ustedes merecerían que les pasara. Ese es el primer motivo.
Y el segundo motivo que dice el Ramban es que es según la Kabbalah, que hay acá un sod, un secreto, y no entendí muy bien, si no me pregunten. Un motivo según la Kabbalah, algo oculto aquí que le da que le da sentido a por qué ofrecer korbanot. Todo. Pero entonces la pregunta acá es, bueno, las preguntas del Ramban están muy bien. Entonces, que el Rambam no leyó nunca Sefer Bereshit, no leyó nunca el Midrash que dice que Adama Rishon ofreció korbanot, no leyó nunca Perashat Noach y que Noach ofreció korbanot. ¿Cómo puede ser que el Rambam no haya leído eso? ¿Cierto? ¿Acaso pensaríamos que el Rambam no leyó eso? Se saltó esa parte de la Torah, le aburrió la historia y mejor se pasó a las halajot. ¿Qué pasa acá? Entonces, hay que entender que en realidad podemos decir primero que todo que cuando el Rambam nos dice que este es el motivo de los korbanot, no necesariamente significa que este sea el único motivo de por qué la Torah ordenó ofrecer korbanot. Pueden haber muchísimos motivos. El Rambam me está explicando un motivo, pero pueden haber más. Primero que todo hay que entender eso. De hecho, dicen que le preguntaron al hijo del Rambam, a Rabbeinu Abraham ben Rambam, sobre este tema, del motivo de que dijo el Rambam sobre por qué la Torah ordenó ofrecer korbanot. ¿Y qué dijo el hijo del Rambam, Rabbeinu Abraham? ¿Acaso mi papá escribió que ese es el único motivo y no hay otro? No, pueden haber otros. Entonces, como estoy diciendo, esto es un motivo. Pueden haber otros. De hecho, según eso, si decimos así, puede ser que el Rambam y el Ramban de hecho no discuten en realidad. Puede ser que el Rambam tenga razón y el Ramban también tenga razón. Puede ser que en realidad la Torah también nos ordenó ofrecer korbanot como un poco para fluir con nosotros con la forma normal que era de servir a Dios en ese momento. Y también hay un secreto acá aparte de por qué ofrecer korbanot. Puede ser que los dos motivos en realidad se complementen. Puede ser que no haya ningún tipo de mahloket. De todas formas, las preguntas que hizo el Ramban están muy buenas. ¿Cómo respondería el Rambam? Podemos decir que en realidad, ¿qué diría el Rambam? Que acá el Rambam no está diciendo exactamente que necesariamente los idólatras ofrecían korbanot y nosotros le copiamos a los idólatras la idea. No necesariamente, porque tal y como dijo el Ramban, el tema de ofrecer korbanot es algo que viene de mucho antes que existiera la idolatría. Ya como Adama Rishon ya existía una inclinación a querer ofrecer korbanot. Entonces vemos de acá que ya era algo natural en la persona el hecho de querer ofrecer korbanot a Dios. Entonces ya es una inclinación natural en la persona. Después, por eso precisamente fue que los idólatras adoptaron esa manera de servir a Dios. Porque ya es una netiá, ya es una inclinación natural que tiene el ser humano. Pero todo empezó de una inclinación natural del ser humano. Después los idólatras lo copiaron y lo hicieron así, es otra cosa. Entonces acá prácticamente lo que el Rambam nos está diciendo es que Dios no se quiso pelear con esta inclinación que el ser humano tiene. Porque esta inclinación que el ser humano tiene, Dios mismo la puso. Y Dios mismo la puso por algo. Entonces por eso Dios nos ordenó ofrecer korbanot. Nada más que háganlo de cierta forma y no lo hagan igual que los idólatras. Estas leyes van a ser diferentes, van a ser contrarias a los idólatras, como dijimos del tema de la sal, de la miel, de la levadura, etc. Entonces sale que no necesariamente hay mahloket entre el Rambam y el Ramban. Simplemente el Rambam nos está enseñando acá que Dios, al ser que Él había puesto esta inclinación natural en el ser humano, Dios quiso fluir con esa inclinación y dejar que el ser humano ofrezca korbanot, nada más con sus leyes respectivas como Dios dijo. De hecho, debo decir algo que dice el Rab Uri Sherki. Ofrecer korbanot era una idea muy lógica. Porque, ¿qué es la idea de ofrecer korbanot? El hecho de devolverle yo algo a Dios, quien todo me lo da, ¿cierto? Entonces, es lógico, si Dios me da cosas, yo quiero devolverle un poco. Pero en cambio, el tema de la tefilá, por ejemplo, el tema de la tefilá apareció más tarde al tema de los korbanot. Por lo menos en la Torá, la primera vez que aparece la palabra tefilá es con respecto a Abraham Avinu, cuando llegó con, me parece, no sé si Abimelech, y le dio una plaga ahí por haber secuestrado a Sará. Ahí aparece la palabra tefilá, Vaipalel. Pero antes la gente no había pensado en tefilá, había pensado en korbanot.
De hecho, ¿qué dice la Gemara? Tefilot avot tiknum. Las tefilot las establecieron los patriarcas. ¿Qué quiere decir? Que para establecer un concepto como tal, como lo es la tefilá, hace falta estar en el nivel de los patriarcas. O sea que no es algo que sea obvio, no es algo que a cualquier persona se le ocurriría el hecho de hacer tefilá. Porque si nos ponemos a pensar detenidamente, ¿qué es hacer tefilá? ¿Qué es pedir a Dios? Es venir con Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Hiciste un mundo muy lindo, todo muy lindo, pero hay algo que no me gusta y es que fulanito está enfermo, por favor, cúralo. Eso, esa parte creo que acá tendrías que poner atención, ¿cierto? Como que le pedimos a Dios cambiar el mundo. Eso, si lo vemos por un momento lógicamente, como que no tiene sentido. Estoy a favor de rezar, hay que rezar, obligación rezar, obviamente, pero estoy diciendo el por qué antes la gente de antes no veía como tan lógico hacer tefilá, sino que veía más lógico ofrecer korbanot. Es por esto, por lo que les estoy diciendo. Después los patriarcas, en su nivel, entendieron que había que hacer tefilá también, que es todo un tema aparte, que habría que estudiarlo aparte de por qué hacer tefilá, cuál es la lógica de hacer tefilá. Pero esto explica el por qué el hecho de hacer tefilá es algo que apareció mucho más tardío. Hoy en día, obviamente, hoy en día es al revés. Hoy en día como que la forma más natural que se nos ocurre de servir a Dios o de acercarnos a Dios es hacer tefilá y no ofrecer korbanot. Hoy en día como que las cosas cambiaron. De todas formas, en el futuro también van a haber korbanot. ¿Por qué digo esto? Hay mucha gente que dice, y puede ser que escuchen, de gente de universidad y todo eso, que dicen que el Rambam dice que en el futuro no van a haber korbanot en el Bet HaMikdash. Que el Rambam escribe eso en Moreh Nevuchim. Y en realidad es que el Rambam no escribe eso en Moreh Nevuchim en ningún lugar. Primero que todo. Y segundo, el Rambam mismo escribe en el libro Mishneh Torah, en su libro de Alajá, en Ilhot Melachim, en las Alajot de Reyes, que en el futuro, cuando haya Bet HaMikdash, van a volver a ver korbanot. Entonces el Rambam escribió eso de forma explícita. Y aún así hay mucha gente que dice que el Rambam opina lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente leyó el motivo del Rambam de los korbanot, que es porque la Torah quiso fluir con la costumbre de antes de que era ofrecer korbanot. Entonces la gente concluyó de eso, que hoy en día que la costumbre es que ya las cosas cambiaron y ya que nadie acostumbra hoy en día a ofrecer korbanot, entonces que hoy en día la Torah no ordenaría ofrecer korbanot. No es cierto. No es cierto. El Rambam me escribió que en el futuro van a haber korbanot. Ah, ¿y por qué? Porque como dijimos, el motivo que dijo el Rambam de los korbanot no necesariamente es el único. Pueden haber más motivos. Entonces, según otros motivos, hay motivo para también ofrecer korbanot en el futuro. Tal y como dijimos, tal y como dijo el Ramban, que hay acá algo profundo, un secreto de, no sé, Torata Kabbalah. Entonces, por eso en el futuro también van a haber korbanot. Tov, hasta acá por hoy, me alargué demasiado. Que tengan todos un Shabbat Shalom, un Mevorach.